Pues muchas gracias, queridos amigos, radioyentes de Radio Solidaria y televidentes de Solidaria TV. Muchas gracias por conectarnos y así poder seguir teniendo esta preciosa relación en el vínculo de la verdad, en el vínculo de Cristo, buscando juntos la sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, las enseñanzas perfectas, eternas, porque claro que existe la verdad absoluta. Cristo es la verdad absoluta y sus palabras son verdaderas y nunca pasarán. Y por eso estamos contigo en ese plan divino de ser canales de sus instrucciones, de su sabiduría. Y cuando los seres humanos no tienen conversación, ¿de qué hablan? Bueno, depende, hay mucha gente que guarda silencio, pero otros tonterías muchas veces. Pero cuando siempre el recurso en general, cuando no se sabe qué decir, oh, qué tiempo. ¿El tiempo? Claro, ¿Del tiempo? Hablan del tiempo. Sí, es verdad, tienes razón. Claro, hablan del tiempo. Oh, qué calorazo, qué calorazo. Oh, vaya tiempo que tenemos, esto no es normal. Oh, es verdad. ¿Y qué tiempo hace por allí? No sé qué, no sé cuál. Sí, es verdad. Ya, hablan del tiempo, pero claro, hablar de los tiempos naturales, si las nubes van a descargar lluvia o no, si sigue la sequía, si va a bajar la temperatura, bueno, pues está bien, pero no es realmente lo más importante. Y por eso hay dos relojes. Hay dos relojes en la creación de Dios. Uno, el Kairos, que es el tiempo de Dios. Y en su tiempo, en su voluntad, en su autoridad absoluta, pues creó esta tierra, este cosmos, y lo primero que hizo al crearlo fue poner el tiempo. Porque Él vive en la intemporalidad de su eternidad. Es intemporal en su naturaleza y en su forma de vivir, no está sujeto a la temporalidad, a ningún reloj. Pero dice Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por lo tanto puso el principio y lo puso en el Kairos. Era el buen tiempo de Dios para crear esta genialidad. Y así en ese Kairos empieza a decir, y fue la mañana y la tarde del primer día, y así hasta 7 días, habla de tiempo. Pero dentro de ese Kairos, todo bueno. Y termina el séptimo día, dice, y el séptimo día terminó su obra y descansó. Y había dicho, todo está bien, todo está bueno. Ese es el Kairos, que es lo que Dios hace en su voluntad, en su oportunidad, en su deseo. Todo es bueno. Y claro, viene y pone a Adán y Eva. A Adán le dice, de todos los árboles del paraíso, donde les puso a Adán y Eva, podéis comer. Pero de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque el día que comiereis, moriréis. No había muerte. No existía la muerte, ni en el cielo ni en la tierra había ningún ser viviente que muriera. Pero claro, ahí estaba la sentencia. Desde el momento en que Eva come del árbol del mal, seducida por la serpiente, por el maligno, y le da a comer a Adán, ahí comienza el reloj del Thanatos, el Cronos. Y así empezó a operar la muerte junto a la vida. No existía antes. Ese reloj, curiosamente, que todas las imágenes que hay de la guadaña, el esqueleto y la guadaña de la muerte, ponen un reloj de arena. En todos esos cuadros, imágenes, siempre acompañan con un reloj de arena que cuando quieren volver a medir el tiempo de cualquier persona, ¡pumba!, le dan la vuelta y ahí tienes tu tiempo. Cuando se acabe la última gota de arena de caer, la guadaña te cortará la cabeza. Ese es el Cronos.
la dimensión temporal del Tánatos, y así toda la creación queda maldita bajo el Cronos y condenada toda vivencia, todo ser vivo a morir. Pero Dios no esconde el Kairos, su reloj, no sigue obrando. Y ahí pues levanta al segundo hijo de Adán y Eva, llamado Abel, en el Kairos, con la unción, el amor y, bueno, y la comunión con Dios. Pero el Cronos viene y actúa, y Caín mata a su hermano Abel, Tánatos, envidia, la maldición, el reloj de la maldición. Curiosamente, Cronos es uno de los nombres de los dioses del Olimpo, y que opera fundamentalmente en Suiza, país de los relojes, y que además ha sometido al país a que todo sea o'clock, o'clock, o'clock. Y bueno, Dios envía a su Hijo Jesucristo para librarnos del Cronos, para hacernos vivir en el Kairos, en pasar ya a la intemporalidad, a no tener esa esclavitud del Cronos. Y por eso cuando dice no os afanéis por nada, es en el Cronos en el que nos afanamos, y hay la codicia y el deseo y el protagonismo, y nos saca del Cronos para vivir en el Shabbat Shalom, del Kairos de Dios. Qué hermoso trabajo de Cristo, ¿no? Y bueno, fíjate qué pincelada de sabiduría da Dios a veces a los hombres, ¿no? Cuando Einstein descubre que la velocidad y el tiempo tienen una relación, y nos demuestra que si estuviéramos dentro de la luz y viajáramos a esa velocidad, el tiempo desaparecería. Y yo creo que nos está hablando, ¿no?, de que Dios está fuera del tiempo. El que es luz, además. Él es la luz perfecta. Y Él es la luz perfecta. Pues y quiere que seamos luz, y nos llama luminares. Son dimensiones que no podemos casi comprender, porque nuestra mente no es capaz de llegar a comprender todo eso, pero alguna pincelada, ¿no?, de vez en cuando Dios permite. Pero fíjate, en esa velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, lo que hace la luz recorre pues, una velocidad que ningún supersónico puede lograr, pero vamos, miles de veces más. Y resulta que en el Kairos de Dios, una palabra divina en ese Kairos logra lo que no consiguen millones de palabras en el Cronos, ni millones de técnicas, ni millones de esfuerzos, ni millones de sudores. Esa es la obra del Kairos intemporal, del poder de Dios manifestado en la luz, y que, bueno, pues por eso el centurión dice, di la palabra, y ya está. Fíjate qué rápido, porque tenía la fe en la omnipotencia de Jesucristo, ¿no? Y podemos empezar, por tanto, con Eclesiastés 7:10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay cada vez más melancólicos que añoran el pasado, y especialmente los políticos, el éxito de su glorioso poder político reinante, y bueno, ahora parece que les va a pasar a los que han perdido las elecciones, pero y miran hacia atrás, hacia la gloria del resurgir de sus éxitos, y entonces están actuando con una insensatez tremenda al pensar que el tiempo pasado fue mejor. Eso es lo que quiere clavar el Cronos en las mentes, para llevarles a la frustración. Vamos de mal a peor, y así no hay robarles esperanza, robarles entusiasmo, robarles el gozo y la fuerza. En definitiva, robarles la fe y también el amor.
Pero en el Kairos es completamente diferente. En ese tiempo de Dios nos lleva de bien a mejor y de mejor a superior. Es decir, que el proyecto es que la gloria primera sea pequeñísima comparable con la gloria postrera. Y en ese proceso de increciendo, nos quiere llevar el Kairos para ser perfeccionados como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la obra del Kairos. Por lo tanto, los que están en esa melancolía mirando hacia atrás y diciendo, oh, la iglesia, esto, lo otro, que el avivamiento, lo que tuvimos y ahora fíjate cómo estamos y no sé qué, esas personas están nadando en la autocompasión, en la lástima y en esos lodos del Cronos. De ninguna manera, no sabemos muy bien la sabiduría de Dios con respecto a los tiempos. Es cierto que parecen que los tiempos en los que vive el mundo son cada vez más terroríficos porque están bajo el Cronos. Pero aquellos que se dejan sacar de esa temporalidad y de ese sistema terrenal, animal, diabólico y de tánatos, resulta que pasan no a tiempos mejores, sino a la gloria de Dios. Y qué glorioso cambio temporal hizo Cristo con nosotros, como dice Efesios 2, del 11 al 13. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En este cambio, nada menos que el Señor nos saca de la temporalidad del crecimiento de la oscuridad, de ese tánatos que se hace cada vez más tirano, implacable y que mata, roba, destruye por obra de Satanás, que tiene en su Olimpo de falsos dioses al Cronos. Pues en este cambio, qué curioso experimentamos de ser sacados de ese reino del Cronos al reino eterno de los cielos y, por tanto, al Kairos del Rey. He leído mal, Miguel. ¿Sí? Sí, he leído que el 3. Sí, me pareció, pero bueno, es del 11 al 13. Sí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pues ya lo he explicado, de cómo en este tiempo de nuevas criaturas comienza la dimensión de la intemporalidad, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios y del Shabbat, Shalom, continuo, perfecto, perpetuo, y por lo tanto del Kairos, ¿no? Y antes estábamos esclavos de Satanás y con la condena por nuestras faltas. Un tiempo de esclavitud, un tiempo de pánico, de miedo a la muerte, de miedo al infierno, o al menos de desesperación o de absurdo. Ese es el Cronos. Y ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y ciudadanos de su reino eterno, ¿no? Y sin duda que muchos de nosotros pues estamos conscientes de los cumplimientos proféticos que nos avisan de la cercanía del final de este tiempo del Cronos. Es el final del tiempo malo. El tiempo del Cronos llega a un momento en que Jesucristo viene y para el reloj y establece el suyo. 1000 años. ¡Qué maravilla! Ya en algunas circunstancias Jesús para el reloj del Cronos, lo para.
y llega incluso a hacer retroceder al Sol varios grados para asombro del mundo, porque es el Sol el que nos marca, y la Luna nos marcan los tiempos del Cronos, en cuanto al día y la noche y en cuanto a las horas. Yo creo que pararía todo el cosmos. Claro, imagínate. Esos segundos quedarían Lo que hace en realidad es que para la Tierra, deja de girar alrededor del Sol y deja de girar alrededor de sí misma, para que el Sol continúe y así no venga el atardecer y la batalla pueda continuar a la luz del día y ganar la batalla. Ese fue el milagro. Y ahí, a ver, ese Dios Cronos, que no se piense Satanás que lo puede usar en contra de Dios. Dios tiene con su Kairos la absoluta potestad de parar el reloj y hacer como quiere. Y dices, bueno, pues ahora para el Cronos y ahora pone en marcha el Kairos y hace milagros, prodigios, y en ese tiempo de parálisis del Cronos, el Kairos hace locuras santas, maravillas, en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios está haciendo aquí, pues, un juego de relojes y advierte lo que va a permitir que el maligno haga en su Cronos y cuándo va a parar el Cronos y va a manifestar el Kairos de juicio o de incluso en ese final trágico de que el anticristo será muerto solamente por la palabra, la espada de la boca de Cristo, ¿no? Pero para aquellos cristianos que se dejan engañar de que la iglesia será arrebatada antes de la venida del Señor y que es antes de que venga el anticristo, están equivocados. El Señor deja aquí bien claro que antes vendrá el anticristo, que de momento ese último anticristo no se levanta porque hay quien lo detiene. Es decir, ¿quién lo detiene? El Kairos, el Espíritu Santo, que maneja el reloj divino y lo detiene. Y no le deja a ese maligno iniciar su cronos despótico, tiránico de gobernar el mundo. Pero llegará un momento en que Dios dice, bueno, quito el Kairos y suelto ya al Cronos, del Tánatos, del maligno, para que haga lo que le permito en ese tiempo terrenal. Y vemos lo que va a hacer y lo que
le lleva a su final de juicio total mediante la manifestación del Kairos triunfante de Cristo. Por tanto, leamos Romanos 13, 11 a 13. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Está mostrando el Señor que conocemos el tiempo, el Cronos. Incluso proféticamente nos es revelado cuándo el Cronos se va a parar. ¿Hasta dónde llega esa dimensión temporal, terrenal, diabólica? ¿Hasta dónde llega ese tiempo del reino de Satanás y sus consecuencias? Y advierte para que aquellos que desean ser librados de esa implacable actuación del Cronos, usada por el maligno, en sentencia de muerte, de condenación, en sentencia de enfermedad, de desastre, pues dice que nos vistamos de luz, nos vistamos de Cristo, para ser librados de esa dimensión y llevados a la dimensión intemporal del Kairos de Dios, de la gracia, de la protección, libres del miedo que produce ese reloj fatídico. Muchas veces vemos alguna película en la que están sentenciando a muerte a alguien y el reloj ahí funcionando y funcionando, acercándose a la hora señalada para la ejecución. Y el reo y los familiares esperando a ver si llama al gobernador o la persona que pueda hacerlo para parar la ejecución, indultar o dar prórroga. Bueno, pues solo Dios tiene absoluta potestad sobre el Cronos también para dar prórroga y decir, bueno, estaba determinado que se acabara tu tiempo porque te ha llegado la guadaña, te ha llegado el juicio, el castigo por tu maldad. Eso le pasó a Ezequías, el rey, y manda Dios al profeta para que le diga, ve y pon tu casa en orden porque tu tiempo se acabó, vas a morir. Ha sido soberbio, ha sido... Y el profeta cumple y da sentencia de Cronos, de Tánatos. Es tremendo, ejecución. Pero el rey se quebranta, se humilla, pide clemencia a Dios y no ha recorrido mucho terreno el profeta en su retroceso de haber cumplido la misión, que Dios le dice, anda, vuelve. Y dile a Ezequías que haya dado gracia y que le concede una prórroga. Una prórroga de 15 años. Fíjate cómo maneja Dios hasta el Cronos. ¿Qué se han creído? ¿Qué se han creído? Y qué triste ver muchas iglesias que se sujetan al Cronos de una manera tremenda, vergonzosa, y pretenden incluso poner bajo su puritanismo humanista y soberbio y religioso al Espíritu Santo. Y Dios a veces va y rompe todo. En cualquier caso, qué hermoso cambio produce el Señor, librándonos del Cronos y poniéndonos en su Kairos. Y bueno, cuántas veces por no haber aprovechado bien el tiempo, muchos, estando en la abundancia, no la aprovecharon y entonces derrochan la abundancia y luego sufren la ruina. Dios le reveló a José sobre las vacas gordas y las vacas flacas. Y ahí, en esa sabiduría, supo
ser el administrador del faraón y del imperio durante las vacas gordas, de usar bien ese tiempo de almacenaje y no de despilfarro para cubrir todas las necesidades de las vacas flacas. Esa es la sabiduría del Kairos sobre el Cronos fatídico. Y el Kairos siempre vence cuando Dios lo manifiesta. Eclesiastés 9, 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Son enlazados en el Cronos malo, porque el Cronos es implacable, lo que busca como herramienta de Satanás es ejecutar, es robar. Y una de las cosas que tenemos que aprender cada día más los siervos de Dios es que no nos roben el tiempo, que es precioso usándolo en el Kairos, en la sabiduría, en la inspiración de Dios, y que en esta sujeción que en parte tenemos que estar al Cronos, es tan limitado que no puedes estar en varios sitios a la vez, no puedes hacer varias cosas a la vez, y entonces menos mal que si alguna vez el enemigo nos roba con el Cronos el tiempo vital que hubiéramos podido usar mejor, con más fruto, en el clamor al Señor viene y en nada, en unos instantes incluso, compensa con su Kairos y nos da la provisión sobrenatural suya de bendecirnos y usarnos para hacer en nada, en muy poco tiempo, lo que no podríamos hacer en millones de horas, por mucho esfuerzo que usáramos, si lo hacemos en ese Cronos. Y vemos que Dios da oportunidad, aun a aquellos que están sujetos al Cronos, Dios les da oportunidad de reflexión, les da oportunidad de tener pues éxito en cierta manera y de que realicen sus talentos, pero claro, cuidado, porque también les acompaña en esa generosidad la reflexión. Cuidado, que ahora está ahí la oportunidad del buen tiempo. ¿Y qué? ¿Vas a vivir de las rentas, como quieren hacer algunos, vivir de las rentas? Y viene la escasez, y viene el desastre y la ruina. Entonces, los que son insensatos, pues acaban presos, lazados, atados por el Cronos, atados. Y muchos tan atados que dicen 20 años de cárcel. Fíjate qué atadura, 20 años. Menudo palo del Cronos. O 20 años de cama, de hospital, de enfermedad, o 20 años o 10 o 5, lo que sea. En cualquier caso, gran diferencia. Salmo 9, 9 y 10 podemos leer. Yahvé será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahvé, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Cuál es esta explicación temporal? En el Kairos no hay ningún tiempo de angustia. Hay perfecta paz y confianza, porque ahí gobierna el omnipotente, el que tiene toda potestad sobre el tiempo, el espacio, la velocidad, todo. Pero cuando nos dejamos guiar por sentimientos, razonamientos, por el mundo, por las cosas terrenales, por el Cronos, pues nos vienen tiempos de angustia. Y si en esa situación
reaccionamos con humildad y clamamos al Dios omnipotente que puso el Cronos en cumplimiento de su justicia, dándole esa potestad a Satanás por haber vencido al hombre y a la mujer, pues sin embargo nos libra de él, nos libra de la angustia por haber estado sujetos a esa terrible dimensión implacable de la paga de los errores del pecado. Y esa es la reacción del Kairos de Dios para los que claman a Él en su angustia, en su necesidad, en su situación, piden perdón, ayúdame, socorro, Dios mío, y seguro que contesta. Y qué triste comprobar que hay una multitud de creyentes que malgastan el tiempo y luego sufren las consecuencias y que merecen la reprimenda bíblica de Hebreos 5, 11 a 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta imagen es increíble, es como todo tiene su tiempo, y así comienza Eclesiastés. Resulta que es la imagen de ver, por ejemplo, a un carnero hecho ya un fuerte macho, o una oveja hecha ya una hembra fuerte, va a mamar de los pezones de la ubre de su madre. ¿Tú te imaginas? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Este carnero sigue siendo lechal? La madre le da un topetazo. La madre le da una patada que le dice, vete para acá, sí, vete para allá, pero ¿tú de qué vas? El cordero lechal tiene su tiempo de mamar la leche. El nuevo seguidor de Jesús tiene su tiempo de tomar la leche, el biberón de la leche espiritual, la palabra sana. Pero de ahí ya llega un momento en que tiene que ser destetado para tomar alimento sólido y tener madurez. Comer la carne de Jesucristo, como él dice. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Comer el verbo comprometido, ese verbo, esa verdad que se encarna en el que quiere madurar y se hace vida y praxis. ¿Cuántos hay que se les puede decir eso? Pero vamos a ver, ¿cuántos años llevas en esa congregación de curtito en curtito y curtito? ¿20 años? ¿Tú? ¿A qué esperas para ser maestro? ¿A qué esperas para que Dios cumpla el plan por el cual te ha creado y te ha salvado? Te ha dado un ministerio. ¿Cuál es? Si ni siquiera te has preparado ni para ser maestro, ni evangelista, ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni siquiera para ser un diácono, un misionero. Ya está bien. Ya está bien. Mamoncitos. Ya está bien. Y eso es una realidad pues muy generalizada, multitud de cristianos que necesitan esta reprimenda, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos vegetar o vivir pasivos, acomodados, cuando vemos a nuestros semejantes sufrir persecuciones, hambre, miseria, abusos perversos, e incluso cuando vemos a nuestros semejantes correr engañados hacia el infierno? ¿Cómo puede ser? Es que nuestra conciencia se ha ido apagando. Es que ya hemos perdido el amor, la compasión por nuestros semejantes. Es un gran problema. Analízate y ponte el termómetro, porque estás
volviendo del Kairos al Cronos. Empezaste en el espíritu y ahora vas a la carne religiosa, a la carne de ritos y de obligaciones, pero no sigues teniendo la vocación del amor, la pasión, esa potencia de la sustancia de Dios. Así que mira a ver y arrepiéntete, recupera el primer amor y haz las primeras obras, porque queda poco tiempo. Escúchame bien, queda poco Cronos para que nosotros actuemos contra él y arrebatemos a los que están pisoteados por esa dimensión temporal diabólica. Después, Dios cerrará la puerta y ya no podremos ir a rescatar a nadie porque se acabará la oportunidad. Mientras tenemos esa oportunidad, los que vivimos en el Kairos tenemos que aprovechar al máximo nuestras fuerzas, nuestros talentos y dones espirituales para sacar almas de las garras del Cronos y llevarlas a esa gloria del Kairos. Colosenses 4:5 dice así: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, aprovechándolo al máximo, porque sin duda que también nosotros, Dios permite que estemos en parte limitados por el tiempo. El tiempo tiene 24 horas y claro, se pueden pasar esas 24 horas pues durmiendo 14 y después comiendo 4, 18, comiendo 5 y después paseando, ¿no? Y luego ir al cultico. O, no sé, es que hay muchas maneras de distribuir ese espacio temporal. Aprovechando el tiempo, redimiéndolo, rescatándolo. Está cautivo por el Cronos. Fíjate cuál es la expresión. Rescatándolo. El francés me gusta mucho, la versión francesa, siempre me acuerdo. Racheter le temps. Atrapar, reatrapar el tiempo. Que no se escape, que no se pierda, ¿no? ¿Y cómo? Pues orando lo máximo en el espíritu, evangelizando a toda pastilla, a tope, y bueno, haciendo discípulos, socorriendo a los necesitados, haciendo el bien, porque el justo da y no detiene su mano de dar, siempre, generosamente dando, y bueno, pues multiplicar los recursos para poder dar mucho más, y enviar misioneros, y consolar al que está triste, para que salga de esa dimensión del Cronos, que es esa tristeza. Muchas veces es Cronos, la tristeza, es sentimental, es emocional, y sacarlo al gozo, a la alegría del Espíritu Santo, y así pues usar también la espada con la palabra oportuna de exhortación, amonestación, corrección, e incluso la disciplina para salvar a alguien. Todo esto es la dimensión temporal del Kairos, que lucha contra el Cronos y lo vence. Y ante tantas crueldades crecientes por el mundo, se cumple la profecía en muchos de Mateo 24:12, que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero sabemos que dice Romanos 8:12-19. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es maravilloso porque nos lleva a pensar que el Kairos nos ofrece padecer por la justicia, por la verdad, por la bondad, por el amor al prójimo, por el amor a Dios, por causa de Cristo. Esos son los padecimientos gloriosos y que nos van añadiendo un peso de gloria cuando seamos coronados y recibidos por el Señor. Y la diferencia del sufrimiento del Cronos es que es para amargura, es para queja. Ese sufrimiento del Cronos es para odiar, es para llenarse de oscuridad. Roba fe, roba gozo y roba paz. Entonces hay dos maneras de ver cómo funcionan los relojes. Y en el reloj de Dios podemos padecer con gozo, porque sabemos que son padecimientos gloriosos, que nos hacen participar de la heroicidad de Jesús, del amor perfecto, del que dio la vida por nosotros. Y vemos los resultados, los frutos, y nos libra de ese Cronos, en la esperanza de que le queda poco tiempo. Hasta el diablo ya sabe que su reloj se va a parar pronto. Le queda poco tiempo y por eso se está volviendo cada vez más rabioso para intentar condenar, destruir a mayor número de almas. Y bueno, pues la vida terrenal que tenemos, a la cual nos sujeta Dios, en esa temporalidad biológica de nuestro base, es corta. Sin duda, por muchos años que nos permita vivir, y hay que pensar en la otra vida que es eterna, en esa intemporalidad, y que también es corto el espacio que le queda al reino del mal, y por tanto hemos de ser embajadores del reino del bien, del reino de la justicia, del reino de Dios y su eternidad, intemporalidad, porque eso es lo que da Jesús, vida eterna, fuera del tiempo. Y bueno, podemos leer en 1 Corintios 7, 29 a 31. Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto y la apariencia de este mundo se pasa. Vanidad de vanidad es todo vanidad, así que no te aferres a nada. Viene Dios y le dice nada menos que al profeta, uno de los grandes, Ezequiel, y le dice: hoy quitaré de delante de ti el deleite de tus ojos. Y esa tarde murió su mujer. Intervención temporal, para dejarle bien claro, tú eres un ungido que tienes que estar consagrado sin tener desviaciones, sin tener dudas o tensiones sentimentales, incluso románticas, ¿no? Es terrible, ¿no? No quiero decir que Dios lo haga así con todos, pero con alguien con tan alta responsabilidad de manejar el Kairos, pues fíjate lo que le dice Dios y cómo usa el tiempo vital que concede a cada uno. Y bueno, si estás vivo,
aún estás a tiempo de ser salvado y de ser bendecido, de ser sanado, de ser liberado, de ser sacado de ese cronos fatídico, implacable, para ser trasladado al Kairos bendito de Dios. Eclesiastés 9, del 3 al 5, lo dice así. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo sucede, acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Sí, el muerto, por muy león que sea, ya no tiene opción, pero el perro vivo puede dejar de ser perro y ser transformado en león por el Kairos, por esa gloria de la omnipotencia intemporal, del que vive, del que es para siempre. Y bueno, pues Dios está dando tiempo para arrepentirse a las personas, como le da, por ejemplo, a la mujer jezabelina de la iglesia de Tiatira, según dice Apocalipsis 2, 19 a 23. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetisa enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay ahora oportunidad de arrepentimiento, amigo mío. Mira a ver cómo está tu situación, aprovéchala. No vaya a ser que después ya Dios diga, se acabó, no más oportunidad. Y por tanto, pues nos dice Efesios 5, 15 a 17 de esta manera. Creo que ya lo habíamos. Efesios 5, 15 a 17, hablando precisamente también de aprovechar bien el tiempo. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Hasta ahí, hasta el 7, ¿has dicho? Efesios 5, 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Te has equivocado? Sí. Sí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La conocemos porque esta es la realidad. La única manera de aprovechar el tiempo es hacer que Dios haga su voluntad en nosotros, porque nosotros hacerla no podemos si Él no la hace, pero queremos y conocemos cuál es esa voluntad y por lo tanto la aceptamos incluso gozosamente porque vemos que es perfecta, pues sabiéndolo, busquemos que el Señor haga su voluntad y así aprovecharemos bien el tiempo de vida que nos ha concedido. Y si la cumplimos, mira lo que sucede. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace el que está guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Cristo, todo prospera y siempre da fruto. Es fertilidad en todas las áreas. Y bueno, pues hagamos por tanto el bien a tope en el tiempo de vida que aún nos queda, porque esa es la gran gozada. Amar, hacer el bien, ayudar, socorrer, dar.
Gálatas 6, del 7 al 10, dice así claramente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es la conclusión, hacer el bien. No desperdiciar ni la más mínima oportunidad de hacer el bien. Y primeramente a los hermanos de la fe, esa es una prioridad porque esa es la familia eterna. Pero después a cualquier ser humano que lo necesite, si podemos hacerlo, hagámoslo. Sin tacañerías, porque así expresamos lo que es el amor de Dios incondicional, incluso para los que le dan la espalda. Y si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, porque el amor de Dios es universal, incluso para aquellos que lo rechazan y le siguen queriendo juzgar y condenar o darle la espalda o ignorar. Por tanto, terminemos este tiempo terrenal, como dice 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es la historia que hemos de escribir, porque nuestra vida escribe hechos divinos del Kairos o hechos terrenales, humanos, egoístas o diabólicos del Cronos. Y si esos hechos son divinos y son por la fe, hemos terminado nuestra temporalidad terrenal con la victoria de Cristo, que venció a la muerte, al tiempo, al Cronos, a Satanás y a todos los demonios. En esa victoria es que debemos de terminar para vivir en ese Kairos eterno, maravilloso con Cristo. Señor, ayúdanos a entrar en tu dimensión, Señor, en tu dimensión de la fe, en la dimensión de tu amor, de tu confianza, Señor, de saber que tú tienes nuestros tiempos en tus manos y descansar en ti, Señor, a fin de cuentas, ¿qué otra cosa mejor podemos hacer que confiar, descansar, entregarte nuestras vidas y entregarte lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos para que tú lo prosperes, tú lo fructifiques, tú nos limpies también cada día de nuestras maldades, limpies nuestros pies, Señor, si nos hemos ensuciado en el polvo del camino, sanes nuestras almas de heridas y de todavía de cosas que puedan quedar que no te agraden y nos ayudes, Señor, a seguir adelante, cada vez más confiados en ti, cada vez descansando más en ti y entregando nuestros tiempos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de ellos. Gracias, Padre. Haz tu justicia en esta tierra, haz tu obra preciosa en este mundo. En ti esperamos. En el nombre de Yeshua. Amén. Pues vivamos diciendo como el salmista David, en tus manos están mis tiempos, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Gracias por haber estado con nosotros y que el Señor os bendiga hasta el próximo programa,
si Dios quiere, si el Kairos de Dios lo permite.